Listo. Nuevamente, muy buenas tardes a todos. Gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Ya también por aquí nos acompaña Jesús Armando. Hola Jesús, buenas tardes, bienvenido a la clase. Y bien, vamos a iniciar. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan cuando puedan verla, por favor. Si no pueden usar su micrófono, por Ya favor, se ve. el chat. Muchas gracias, Tania. Bien, la semana pasada les dejé que investigaran los modelos de desarrollo organizacional, sobre todo los más reconocidos. En particular aquí en esta materia nos vamos a enfocar en 4 de ellos. En breve también les subiré la clase grabada, ahí les daré un poquito de contexto de estos modelos. Hoy iniciaremos con el de Kut-Lewin y así sucesivamente las próximas semanas, ¿de acuerdo? El objetivo de ver estos temas, ya para concluir en nuestro segundo parcial, es que podamos entender cómo a través de estudios que han hecho algunos personajes de la historia, como en este caso vamos a ver el día de hoy a Kut-Lewin, sin duda han ayudado mucho en aportaciones para poder generar una cultura de trabajo diferente en las organizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues básicamente ese es el objetivo de ver a estos modelos y que podamos entender, como lo hemos platicado en todas las semanas anteriores, la importancia que tiene el que podamos llevar una cultura de trabajo en nuestras organizaciones de una manera muy, muy definida, estructurada, para que al final dé el resultado que se espera dentro de las organizaciones, que es lograr resultados. Esto es a través de la gente, entonces, por lo tanto, todo esto va enfocado a través del comportamiento humano dentro de las empresas. Muy bien, vamos a dar inicio entonces ya a este modelo de cambio, se llama así, modelo de cambio de Kut-Lewin. Un poquito les voy a dar contexto de quién fue el Kut-Lewin. Kut-Lewin fue un psicólogo alemán que se nacionalizó estadounidense y básicamente sus aportaciones fueron muy enfocadas al comportamiento humano, a las relaciones interpersonales y a situaciones sociales que, como les mencionaba, de alguna manera buscó analizar el comportamiento humano dentro de los grupos, ¿no? Ya enfocado ahora, si lo vemos de este lado, en una empresa. Y que, bueno, pues el modelo de cambio de Kut-Lewin tiene dos cosas muy interesantes. Una, habla acerca de las fuerzas impulsoras y otra, las fuerzas restrictivas. Esto referido a cada vez que se quiere generar un cambio dentro de una organización. No sé si les ha pasado o han visto ustedes. Normalmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa para los que están trabajando? Yo creo que es muy claro. Para los que no, ¿qué creen que pase cuando hay cambios en una empresa? O hasta en tu misma familia, ¿eh? Tan solo cuando se van a cambiar o quieren cambiarse de casa. Eso es un tema personal. Y en un tema laboral, cuando se va a meter, no sé, un nuevo proceso. O, por ejemplo, a lo mejor antes tú repartías, ¿no? Y simplemente, pues, tú ibas como repartidor, entregabas el producto y listo. Y ahora se va a implementar un sistema de geolocalización para saber dónde estás. ¿Qué tipo de situaciones crees que pasen cuando hay cambios de esos tipos? Cualquier cambio, como los que te acabo de mencionar. ¿Qué crees que pase con la gente? Se siente desplazado. Ok, puede ser que sienta desplazada, aunque, mm, pues aquí al final te van a estar monitoreando. Entonces, ¿eso qué crees que pueda pasar con la gente? A veces yo siento que es como incomodidad, ¿no? Porque tal vez llevas un ritmo de trabajo y el que implementen eso, pues a muchos les cuesta como acoplarse, ¿no? Dicen, ay, es que todo el tiempo me van a querer vigilar o cosas así. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Va a generar problemáticas, así de sencillo. Hasta cuando, no sé si les pasó a ustedes en casa que en algún momento tuvieron que cambiar, ustedes ya tenían a lo mejor mucho tiempo viviendo ahí, sobre todo cuando éramos niños, ¿no? Ya conocíamos a ciertos amigos, en mi escuela en la que estaba, y luego que tengas que cambiar todo tu lugar. La verdad es que es muy difícil
a mí me pasó, ¿no? Yo sentía muy feo el cambio y estaba con una actitud muy complicada en casa, eso lo admito. Pero ahora que ya estoy de este lado y he estudiado estos temas, que yo no soy psicólogo, ¿verdad? Pero nosotros como administradores es importante que entendamos a través de estos estudios de psicólogos que de alguna manera nos ayudan a entender un poco el comportamiento humano y por qué efectivamente hay gente que se puede poner en una situación eh, que no quiera adecuarse al cambio y ponga muchísimas trabas. Y entonces, ¿eso qué creen que suceda con los resultados de la organización? Que bajen. Que no se cumplan los resultados, ¿no? Porque la gente no va a querer aceptar esos cambios, ¿vale? Entonces, pues esto es lo más importante, entender cómo podemos de alguna forma hacer que la gente pueda aceptar de una manera mucho más fácil los cambios, porque al hacerlo de esta forma va a impulsar a que lo que se está buscando que se genere como cambio sea benéfico. Ejemplo, en la familia, cuando nos tuvimos que cambiar de otra casa, es porque pues a lo mejor va a haber más oportunidad para poder, a lo mejor el papá tenía que trabajar de una manera más cercana al lugar o había una oportunidad mucho más fácil de poder acceder a su lugar de trabajo. Eso iba a brindar una mejor posibilidad de calidad de vida para las personas, más seguridad, de estabilidad ahí en el lugar donde estamos ya viviendo ahora, no lo sé, muchas cosas más. La oportunidad de conocer más gente y bueno, en el caso del trabajo es que a lo mejor con esto es mucho más sencillo el que podamos identificar rutas para, en el caso de los repartidos que les decía, ¿no? Que podamos identificar exactamente, yo como cliente, podamos tener más satisfecho el servicio que estamos brindando, porque va a tener claridad de dónde va mi pedido y cuánto tiempo llega. Y a ti te permite ser más eficiente para que al final también el cliente estarte más, tener una mejor atención, un mejor servicio. A ti como repartidor, ¿cómo te va a ir en tus propinas? ¿Mejor o peor? Pues mucho mejor, ¿no? Porque vamos a entregar en tiempo, vamos a tener un mejor servicio. Eso te va a permitir tener mucho más entregas, porque vas a tener mayor productividad, te va a generar más dinero en tema de propinas tal vez, o de bonos, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son las que se tienen que trabajar cuando hay cambios culturales o cuando hay algo nuevo dentro de la organización o en la familia o en donde queramos hacer un cambio para que todos los que están involucrados, todas las personas que están involucradas, puedan aceptarlo. En caso contrario, van a ser detractores y te van a complicar todo. Así de sencillo, ¿no? Ustedes como papás o como hijos o lo vivieron, ¿sí? O lo van a vivir, entonces es importante, incluso ahora, si tú eres un administrador y estás a cargo de un área, al momento de tener cambios, seguro te vas a enfrentar a mucha gente detractora que no va a querer seguir los cambios, los nuevos procesos, las nuevas herramientas, lo nuevo que se quiera implementar, cualquier cosa que sea. Entonces, hay que hacernos la vida más sencilla y para eso tenemos estos modelos, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí queda un poquito claro de todo por qué estamos viendo estos temas. Más que solamente ver pura teoría, ¿eh? Necesito que entiendan no solo el qué, sino el para qué vemos esto. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? No, ninguno. Ok, muchas gracias. Tania, ¿me ayudas a leer este primer párrafo, por favor, del modelo de cambio de Kudlewin? Sí, dice, se define como una modificación de las fuerzas que mantienen el comportamiento de un sistema establecido. Dicho comportamiento siempre es producto de dos tipos de fuerzas y las que impiden que el cambio se produzca, fuerzas restrictivas, que desean mantener el statu quo. Muchas gracias, Tania. Creo que, no sé si fui yo solamente, pero tu audio estaba un poquito atrasado y después adelantó y no alcanzamos a escuchar muy bien. Pero no te preocupes. Este modelo habla acerca de los comportamientos de las personas. Tienen dos situaciones, ¿sale? O aquí le llama dos tipos de fuerzas. Las que ayudan a que se efectúe el cambio, esas son las fuerzas impulsoras, y las que impiden que el cambio se produzca se llaman fuerzas restrictivas, ¿sale? Entonces, son las dos cosas que podrían pasar cuando hay algún cambio o cuando se quiere generar algo
en donde se acepte, ¿no? Por parte de las personas un comportamiento diferente. Así de sencillo, ¿no? Andy, ¿me ayudas con el siguiente párrafo, por favor? Hasta donde marqué. Sí, cuando ambas fuerzas están equilibradas, los niveles actuales de comportamiento se mantienen y se logran. Según Lewin, un equilibrio cuasi estacionario para modificar ese estado. Cuasi estacionario se puede incrementar las fuerzas que propician el cambio o disminuir las que lo impiden, o combinar ambas tácticas. Muchas gracias. Lewin por eso propone 3 fases para llevar a cabo el cambio planeado y que sea mucho más sencillo. ¿Ok? 1 se le conoce como el descongelamiento. Esa es la primera fase. Esta fase implica reducir las fuerzas que mantienen a la organización en su actual nivel de comportamiento. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Que a veces se entra en una zona de confort en donde la misma gente ya está acostumbrada a una forma de hacer las cosas, de vivir las cosas, de hacer todo lo que hacen día a día. Y entonces lo que significa es, tenemos que ir de manera paulatina, ir haciendo estos cambios. O sea, el que tú quieras hacer un cambio de la noche a la mañana, híjole, te rompe todo el esquema. Imaginemos a todos ustedes les digo, la siguiente semana ya va a ser presencial las clases, o que así les dijeran en la escuela. ¿Qué creen que pasaría a ustedes? ¿Lo aceptarían tan Sería un fácilmente? poco más complicado, ¿no? Complicado, porque incluso muchos dirían, es que no, yo por eso me inscribí porque era a distancia, porque yo estoy trabajando, me es complicado trasladarme, me es complicado porque tengo temas laborales, tengo que trabajar en fin de semana y solo tengo estos espacios para poderme conectar, o incluso solo me estoy adecuando a las clases grabadas y de ahí voy estudiando para prepararme y hacer mis evaluaciones, etcétera, ¿no? A diferencia que pudiéramos hacerlo de manera paulatina y darte opciones, ¿me explico? Entonces, eso siempre es importante. Cuando vaya a existir un cambio, tiene que ser poco a poco el identificar esos pequeños cambios que al final también es importante siempre el decir el para qué se va a hacer ese cambio. Porque si solamente se hace un cambio, siempre dicen, no, siempre ya, la gente empieza a tener en mente como es algo, un cambio es malo y no es así, ¿sale? Si en las organizaciones están buscando hacer cambios es precisamente porque hay un beneficio, seguramente. Ninguna empresa hace algo para perjudicar, ¿no? Incluso también, si es importante, si se va piloteando algo, eso te sirve para tener respuesta a qué tan bien estamos llevando los cambios o incluso hacer adecuaciones, ¿vale? Ok, esa es la primera fase. La segunda fase, cambio o movimiento. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? No sé si Yermaris puedes abrir tu micrófono. Si Sí, no, profesor. adelante, por Sí. favor. Esta fase consiste en desplazarse hacia un nuevo estado o nuevo nivel dentro de la organización, con respecto a patrones de comportamientos y hábitos, lo cual significa desarrollar nuevos valores, hábitos, conductas y actitudes. Muchas gracias. Gracias, Yermaris. Esa segunda fase de cambio o movimiento, pues prácticamente consiste en ya empezar a acostumbrarse a una nueva forma de hacer las cosas, ¿vale? Poder entender que ahora a lo mejor si yo soy el repartidor, ¿sí? Y ya tengo que llevar un sistema en donde se me va a estar monitoreando en cómo va mi trayecto para las entregas. Ok, entonces debo también entender cómo utilizar esa tecnología y que siempre va a ser así. Cada vez que salga ruta, tengo que tener activa, no sé, la aplicación en la que yo uso, en la que yo me estoy conectando para que se me pueda monitorear y dar respuesta pues, al uso correcto de esa herramienta, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya es así día con día.
para que efectivamente no haya un día de que, chin, pues hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, sino ya que ya sea más bien en un proceso muy definido cómo se tiene que hacer. Y también eso sí, cuando hay cambios, normalmente los líderes de equipo, es decir, la gente que tiene personal a cargo, es la que se debe asegurar que esto suceda, ¿sale? Pero, ojo, les decía, no tiene que ser algo coercitivo, es decir, que sea, es obligación y si no lo haces va a ser por esto y vas a tener medidas disciplinarias. O sea, más bien es, les decía, primero, fase 1, entender que es importante hacer un cambio, cómo se van a ir dando estos cambios, ¿sale? Y el beneficio que va a traer. Y entonces ya en esta parte es cuando ya se tiene definido que ya son los cambios totalmente y que de ahí en adelante así se va a hacer siempre, solamente asegurarse que así suceda, ¿vale? Y en la tercera fase se llama recongelamiento. Cristian, no sé si Cristian puedas ayudarme a leer esta parte, ¿me puedes abrir tu micrófono? Claro, maestro. Adelante. En esta fase se estabiliza la organización en un nuevo estado de equilibrio, en el cual con frecuencia necesita el apoyo de mecanismos como la cultura, las normas, las políticas y la estructuras organizacionales. Muchas gracias, Cristian. Pues bien, ya en esa tercera fase de recongelamiento es, ahora sí, hacerlo parte de nuestro día a día este nuevo cambio. Y nos podemos apoyar de la cultura que tenemos, ¿no? Como les daba yo el ejemplo en clases pasadas. Parte de la cultura en la empresa en la que yo estoy es el tema de servicio. Entonces podemos apoyarnos de la cultura que ya todos tenemos como colaboradores, porque en verdad, tanto y tanto lo estamos viendo así como el tema de servicio que ahora yo lo puedo utilizar con este cambio que se va a hacer, lo que les decía el tema de los repartidores, ¿no? Vamos a tener que, vamos a poder brindar un mejor servicio a los clientes, ¿no? El cliente va a tener una mayor aceptación a lo que estamos haciendo hoy en día, que nos preocupamos por él, estamos atendiendo su necesidad. Entonces, como la gente vive esa cultura día a día que ya la teníamos como en nuestro ADN, es más fácil que entiendan estos cambios y que ya sepamos que si en temas de servicio nos están evaluando mejor, decir, efectivamente esto funciona, entonces lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo. Otro tema son las normas políticas, ¿no? En donde ya por procesos que tenemos establecidos podemos dar seguimiento. A lo mejor siempre en las organizaciones normalmente luego llega a haber auditorías, ¿no? Y con las auditorías pues, nos tenemos que asegurar que efectivamente el proceso que se está llevando a cabo sí se ejecute como deba ser. En caso contrario, pues ahí se hace ver las no conformidades, así se le llaman auditoría, para que sean atendidas y se corrija. ¿De acuerdo? Entonces, con esto empezamos a asegurar que efectivamente esto que estamos implementando como un cambio en la organización ya se quede definido y de aquí en adelante se siga haciendo igual. ¿Me explico? Porque si solamente lo hacemos simplemente informándoles, diciendo que va a haber estos cambios y punto, eso no me va a asegurar que efectivamente se lleven a cabo esos cambios. ¿Sale? Seguramente vamos a tener muchas incidencias o la misma gente, la detractora sobre todo, como lo decíamos aquí en el modelo de Kurt Lewin, va a haber fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas que no nos van a permitir que los cambios que estamos pidiendo que se hagan se lleven a cabo de manera correcta. ¿Vale? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda de esas tres fases que menciona en su modelo. ¿No? A ver, vamos a ver. No sé si me escuchan. Con sus propias palabras, ¿cómo entendería estas tres fases, Clara? Con tus propias palabras, ¿eh? ¿Qué es el descongelamiento, cambio, movimiento, recongelamiento? Con tus palabras, ¿eh? No importa. No sé si me escuchas, Clara. Sí, profesor. Lo que hayas entendido, ¿eh? No pasa nada. Si incluso hay cosas que todavía no quedan claras, es importante que mejor las digan ahorita que estamos en clase. Es de los cambios de la empresa, o sea, por ejemplo, de que usted como dice de que es muy difícil adaptarse a los cambios.
Ajá. Y entonces, en la fase 1, ¿qué tenemos que hacer para que efectivamente no sea tan complicado el que podamos hacer que la gente se adapte al nuevo cambio? Es decir, en el descongelamiento, ¿los cambios tienen que suceder de la noche a la mañana o cómo tendrían que suceder? No, no. Pues por eso mismo se hace como se tiene que ver qué es lo que se va a tener que cambiar y Es hablar correcto, con las personas. es correcto, excelente, Clara. Sí, sí, en verdad, si no le decimos a la gente por qué vamos a hacer los cambios y sobre todo cómo va a ser ese plan, ¿no? De manera paulatina esos cambios y sobre todo los beneficios que va a traer para todos. Si no hacemos eso, es donde más problemas vas a tener con la gente, ¿sale? Muy bien, Clara. La segunda fase, cambio, movimiento. Ahí Bueno, ahí dice Ajá. que es como implementarlo ya dependiendo de los comportamientos y los hábitos que tenga. Por ejemplo, se tienen que cambiar, por ejemplo, los valores, así como lo dice. Ok, O sea, para que los trabajadores se adapten y que sepan qué es lo que se va a implementar, cuáles son los cambios. ok. Va por ahí, Clara, muy bien. Básicamente en la fase de cambio o movimiento es donde ya tenemos que actuar con base a los valores, a lo que se quiera utilizar como comportamiento constante, como personas, como colaboradores, y que ya se empieza a hacer en este caso el cambio, es decir, ya ejecutarse tal cual, ¿sale? Paso a paso, o sea, ya al principio lo planeamos, vemos que hay áreas de oportunidad, necesitamos hacer cambios y qué cambios van a hacer y por qué se van a hacer, cuáles van a ser los beneficios y cuál sería el plan. El cambio movimiento es cuando ya lo empezamos a implementar, así de sencillo sería el ejemplo, ¿no? Si eso implica a lo mejor desarrollar nuevos valores, hábitos, conductas y actitudes, lo tendremos que ir impulsando, ¿no? En ese proceso. Entonces, el primero, fase 1, es la planeación de lo que hay que buscar, es hacer cambio. En la 2 ya es la implementación de todo lo que yo ya planeé en la fase 1. ¿Y el recongelamiento qué significa? Es cuando ya está implementada y es cuando ahí ya te vas a dar cuenta si está funcionando bien. Bueno, Ok, eso es lo que yo le entiendo. ajá. Fíjense, muchas gracias, Clara. Va por ahí, pero ¿qué pasaría si necesitáramos hacer? Permítanme un momento, espérenme tanto. Permítanme. Perdonen la interrupción. Efectivamente, como bien lo decía Clara, es cuando ya tenemos en este caso implementado todo el cambio, solo que en esta fase, esta parte de congelamiento es para que ya permanezca, necesitamos controles, necesitamos acciones que nos permitan mantener ya ese cambio de manera constante y que ya sea como parte de ahora de nuestra cultura, ¿vale? Nos podemos apoyar, como bien lo mencionamos, si ya tenemos un tipo de cultura específico, siempre hacer base de que se toca, como yo les ponía el ejemplo, ¿no? En mi caso es el servicio, estamos enfocados en tema de servicio. O a través de normas, políticas y de esos seguimientos que a veces se tiene que estar dando seguimientos constantes, tal vez con auditorías internas o a través de los mismos líderes de cada equipo de trabajo, ¿vale? Entonces, pues muy bien. Muchas gracias, Clara, muy bien. Pero bueno, pues al final también Lewin sostiene lo siguiente, para poder lograr todo lo que acabamos de platicar ahorita, ¿sale? Primero, tenemos que determinar cuál es el problema, es decir, qué es lo que necesitamos cambiar. También hay que identificar cuál es la situación actual que tenemos como organización. Se identifica la meta por alcanzar, es decir, cuál es el objetivo que queremos alcanzar con ese cambio. Se identifican las fuerzas positivas y negativas que inciden sobre él, es decir, qué es lo positivo que podríamos tomar en cuenta de este cambio para poderlo recalcar, los beneficios, y qué es lo que normalmente de lo negativo que podría suceder. En el ejemplo que les ponía de, a lo mejor ahora vamos a monitorear a los repartidores que van a hacer las entregas, sale decirle, una fuerza positiva es que
Eso le va a permitir al repartidor ser más efectivo en sus entregas y por lo tanto le va a dar más beneficios. Al tener un cliente satisfecho, pues claro que le va a dar mayor propina, ¿no? Se puede impulsar eso y que también pueda alcanzar mayores ingresos por temas de bono, alcanzando sus entregas en tiempo y pues a través del servicio que le brinda al cliente con las propinas que pueda recibir. Las cosas negativas es que pues se sientan observados, se sientan perseguidos, poca confianza en ellos, o sea, ese tipo de cosas para tenerlas muy claras cómo vamos a combatir unas y cómo podemos aprovechar los otros beneficios, ¿de acuerdo? Y 5, se desarrolla una estrategia para lograr el cambio a partir de la situación actual. Es decir, necesitamos forzosamente hacer un plan. ¿Ustedes como administradores recuerdan cuáles son las fases del proceso administrativo? ¿Cuáles son esas etapas? ¿Cómo se empieza todo? ¿A través de qué? Todo lo que queramos hacer, como administradores. ¿Qué se hace primero? ¿Cuál es la primera etapa del proceso administrativo? ¿No? ¿Nadie? ¿No han visto nada del proceso administrativo? ¿En otra materia? La fase número 1, la planeación. ¿No han visto nada de eso? Te vale que me digan no y ya aquí ahorita lo platicamos. ¿No? ¿Abidaid? ¿Sí me escuchan? Aremi, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Podría volver a repetirlo? No lo escuché bien. Sí, les platicaba si ya han visto en otra materia cuál es el proceso administrativo. Se compone de 4 etapas de manera general. La primera es planeación. ¿Cuáles son las otras? ¿Sí los han visto o no? El de planeación, organización y control, creo que falta una. Dirección. Es correcto. Así es. Sí. Entonces, les platico todo esto porque efectivamente aquí, como administradores, siempre vivimos esto. Y aquí en este modelo de Kurt-Lewin, te plantea algo parecido, ¿no? Primero tenemos, así como te lo dice aquí, hay que desarrollar un plan. En el descongelamiento necesitamos ver cuáles son esas áreas de oportunidad que vamos a tener que llevar a atender y hacer el plan para poder generar esos cambios. Después, organización, ¿no? Dirección y control. Prácticamente la organización y la dirección tenemos que llevarla aquí ya en esta fase donde tenemos el cambio, donde ya hay que estar implementando lo que se quiere hacer. Y el recongelamiento es con la parte del control. ¿Sale? ¿Cómo hacemos para que esto se mantenga ya en el futuro y siga siempre igual este cambio? No se, no se limite, ¿no? O hay alguna variable o algo que no permita seguir haciendo este cambio, llevando a cabo este cambio, ¿vale? Pues básicamente ese es como el contexto de este modelo de Kurt-Lewin, en donde claramente vemos estas 3 cosas importantes, ¿no? La primera es entender que siempre va a haber problemas cuando existe un cambio y si la gente no lo sabe. Entonces, sabemos que para que podamos ir mejorando, teniendo mejores resultados, necesitamos hacer cambios. Por eso los cambios, les decía, no son malos, ¿sale? Siempre que se busquen hacer. Ojo, lo importante es aquí entender qué cambios es que tendremos que llevar a cabo y el por qué y para qué, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Después, llevar a cabo la implementación, tener a través del plan que ya se hizo, ¿no? En el descongelamiento, ocupar muchísimo, sobre todo a los líderes que estén a cargo de equipos de trabajo y pues sobre todo enfocándonos muchísimo en pues ya esta parte de hacer saber a la gente el para qué se está haciendo esto y después pues buscar los controles necesarios que me permitan mantener ese cambio, ¿de acuerdo? Estos son los 5 puntos muy básicos que tendrás que contemplar para poder llevar a cabo este modelo. Y pues prácticamente aquí la perspectiva de Lewin se puede ampliar si se representa el modelo de cambio de 3 fases mediante el llamado esquema de raíz cuadrada.
dado que en efecto este modelo es muy similar a esa operación aritmética. ¿Y por qué? Porque prácticamente pues lo que se busca con este modelo pues es al final identificar cuál es el potencial que se va a tener con un cambio que tengamos. ¿Sale? ¿Qué sucede, no? ¿Cuál es el máximo beneficio o la sumatoria que tendríamos ya como resultados al tener este cambio? ¿Vale? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Y les pongo otra vez el ejemplo en este tema de servicio. Si tenemos, ejemplo, mejoramos los tiempos de entrega o le damos este beneficio de acuerdo a lo que se hizo en los comentarios que nos evalúan los clientes a los que les hacemos entregas a domicilio, se identifica que el 80% de la gente lo que busca es tener claridad de en dónde está su pedido. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Que estamos atendiendo pues un punto clave en donde ya el cliente nos está pidiendo algo y eso nos va a permitir mantener el 80% de nuestros clientes actuales. Adicional, ¿sí? Nos permitiría con esto, incluso teniendo en cuenta que afuera, si hacemos una investigación de mercado, nos damos oportunidad de revisar, ¿no? En la zona en la que yo entrego, que prácticamente el 50% de la gente o de las personas o los clientes que existen potenciales, pide lo mismo, ¿no? Como algo benéfico que a lo mejor otras empresas no tienen. Eso que implica que yo podría incrementar tal vez en un 50% de clientes en relación a los que ya tengo actualmente, ¿no? Entonces, es traducido en números qué tanto va a poderse sumar este cambio y el beneficio, y adicional, qué tanto me va a influir. Eso es en la parte externa. En la parte interna, pues, por ejemplo, mantener en tema de rotación, ¿no? Que tengo sobre todo en las posiciones que estaba platicando de repartidores, la mayor parte de sus salidas nos han puesto en las salidas, en las encuestas de salida, que se van porque pues encontraron una mejor oferta de trabajo, ya que aquí no hay, o no se está alcanzando los bonos, o no están logrando cumplir pues con el ingreso que ellos esperaban, ¿no? Pues ahí está, si a lo mejor de la rotación que hemos tenido en el último año, 8 de cada 10 están yendo por eso, ¿qué significa? Que podría, si yo trabajo esto, incremento los ingresos que están pidiendo y mantengo esta pues cantidad posible de ingresos para el colaborador, significa que estaría disminuyendo mi rotación de esa posición en un 80%. No sé si me explico hacia dónde voy con todo este análisis. En verdad, esto es lo que ustedes a partir de este momento como administradores tienen que empezar a hacer. Porque si tú lo explicas, solamente dices, oigan a la empresa, ¿por qué no aplicamos un modelo para poder llevar a cabo los cambios? Ok, pero pues eso traducido en números, si tú no se lo dices de una manera analítica a los líderes o a los dueños de la empresa, difícilmente te van a poder aceptar una propuesta de este tipo, ¿vale? Tiene que llevar un análisis más profundo para entender cuál va a ser el beneficio y sobre todo en tema numérico, ¿de acuerdo? Pues ya nos queda menos de 2 minutos. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Hoy los he escuchado, bueno, más bien no los he escuchado, los he estado, no sé si es porque tengan dudas o porque no queda claro algo específicamente del tema, pero bueno, me gustaría saber si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. De mi parte no hay dudas, maestro. Ok. Sí, todo claro, gracias. Pues muy bien, vamos a dejarle hasta aquí entonces. ¿Qué me van a hacer, por favor? Ustedes me van a hacer igual un mapa mental de este modelo, ¿sí? Y de tarea, por favor, me van a investigar cuál es la teoría de Tichy. Se los escribo en el chat. ¿Cuál es la teoría de Tichy? Y aquí se los escribo para que sí lo investiguen. Ahí está en el chat. ¿Ya lo vieron? Investigar cuál es la teoría de Tichy. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer de tarea. Por favor, pues bueno, si tienen alguna duda en particular,
mándenme un WhatsApp de manera individual y ya yo les contesto, ¿ok? Listo, pues por mi parte se nos acabó ya el tiempo. En breve les subo la clase grabada, la clase en Zoom y la clase grabada de este tema, ¿ok? Muchas gracias, excelente tarde, nos vemos la siguiente semana. Igual, profesor, gracias. Hasta luego.